Asignatura Comunicación Efectiva. Unidad 1, Fundamentos de Comunicación Efectiva en Salud. Unidad 2, Barreras y habilidades de la comunicación en salud. Unidad 3, La relación del profesional de salud y el usuario. Durante la primera unidad hablamos de la importancia de la comunicación y de los tipos de lenguaje y comunicación efectiva. La comunicación es el acto por medio del cual podemos intercambiar ideas u opiniones con otras personas. Es importante en el día a día, ya que constantemente tenemos una necesidad imperiosa de comunicarnos, pues somos seres sociables. Esta importancia es tal que como seres humanos hemos desarrollado diferentes maneras para comunicarnos, ya sea de manera hablada o escrita, con gestos o expresiones. El lenguaje es el instrumento que nos permite comunicarnos con los demás al enviar y recibir mensajes. Existen dos tipos de lenguaje verbal y lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es el que se lleva a cabo mediante el uso de la palabra, ya sea de manera oral o de manera escrita. Al lenguaje verbal también se le denomina lenguaje oral y tiene la capacidad de emplear la voz para expresar la idea que se siente o piensa a través del uso de las palabras. Aunque las gesticulaciones, los movimientos expresivos forman parte de aquello inconsciente que acompaña a las palabras, estos pertenecen a lenguaje no verbal. Entre las principales características del lenguaje verbal se encuentran que suele ser espontáneo, se puede rectificar, se utilizan modismos, se repiten palabras, es casi siempre informal, dinámico, explicativo y puede emplear nuevos significados. Por otra parte, el no verbal se lleva a cabo mediante la expresión facial, gestual o corporal. También algunas manifestaciones del arte, como la pintura, la escultura, la danza y la arquitectura, se encuentran dentro de este tipo. El lenguaje no verbal implica a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de comunicación que no sean palabras escritas u orales. Estas señas o señales pueden ser gestos, movimientos corporales, postura, expresión facial, mirada, proximidad, cercanía, tacto o contacto corporal, orientación, tonalidad de voz y otros aspectos vocales, como el vestuario y el arreglo personal. La comunicación de tipo no verbal complementa la comunicación verbal para reforzarla, contradecirla, sustituirla, acentuarla y regularla o controlarla. La comunicación no verbal puede ser corporal, paralingüística o no verbal espacial. La comunicación corporal kinésica. La palabra kinésica deriva del griego kinen, que significa mover, y esta comunicación se refiere a los movimientos y gestos corporales. Comunicación paralingüística se refiere a la expresión de los mensajes no verbales producidos por la voz. Comunicación no verbal espacial proxémica se refiere a la manera en que el hombre percibe, estructura y utiliza sus espacios personales y sociales. Buenas tardes. Hoy nos toca hablar de la unidad 2, barreras y habilidades de la comunicación en salud. En la primera actividad, que fue un foro que se llama Experiencia en salud de alguna barrera de comunicación efectiva, creamos lo que es nuestro propio concepto de lo que es una barrera de comunicación. Las barreras en comunicación son los obstáculos que se dan en el canal para hacer llegar el mensaje de forma clara, precisa y concisa. Algunas de las barreras que existen son barreras semánticas, el código usado para la comunicación, el cual puede variar entre emisor y receptores. Barreras psicológicas, tiene que ver con la situación psicológica del emisor o el receptor, condicionada por su estado emocional o su personalidad. Barreras fisiológicas, las deficiencias fisiológicas del emisor o del receptor. Barreras físicas, están relacionadas no con la persona, sino con el entorno en que se encuentran las personas.
y las barreras administrativas, que son las menos comunes o fáciles de distinguir, pero tienen una gran importancia al estar relacionadas con la forma en la que se administra la comunicación. En la actividad 2, que se llama Alternativa de Solución a Barreras de Comunicación, hicimos un cuadro comparativo, donde identificamos 4 tipos de barreras de comunicación, que son las internas, externas, organizacionales e individuales. En la descripción de cada una de ellas, que es la interna, obstáculos que proceden de la misma persona, las externas, que son obstáculos del ambiente donde se lleva a cabo la comunicación, organizacionales se relacionan con las estructuras políticas y procesos internos que dificultan la transmisión de la información y las interacciones entre las personas, y las individuales son las interferencias que la comunicación que provienen de las emociones, los valores y los malos hábitos del individuo. Las subcategorías de la interna son barreras de jerarquía, barreras de compromiso y barreras de percepción. Las subcategorías en externas, barreras culturales, barreras geográficas y barreras económicas. En las organizacionales son barreras tecnológicas, barreras estructurales y barreras de liderazgo. Y en las individuales son barreras lingüísticas, barreras emocionales y barreras de actitud. Las alternativas en la interna, pues hacer juntas entre todo el personal. En las externas, la comunicación se ha expuesta en lugares libres de distracciones como propaganda política, anuncios de tiendas, etc. En las organizacionales, la flexibilización de normas permitirá un mejor entendimiento, y en las individuales, retroalimentar a la persona sobre la información. En la actividad 3, que es la evidencia de aprendizajes, que se llama Solución de conflictos mediante habilidades y herramientas de comunicación, vimos lo que es un conflicto de comunicación. Un conflicto de comunicación se observa cuando no se dan instrucciones claras sobre el mensaje que se pretende compartir, o por otro lado, el receptor interpreta a su manera las instrucciones que son informadas. En ambas situaciones existe un conflicto, ya que la comunicación no es clara, ya sea por el uso de términos que una de las dos partes no entiende. Algunas de las habilidades que te ayudan a resolver los conflictos son el lenguaje no verbal. Si las palabras son la herramienta que nos permiten expresar lo que deseamos, el lenguaje no verbal es el mejor complemento. La empatía. Una persona empática demuestra que está en sintonía con los problemas de sus interlocutores. Y la coherencia emocional. Este es uno de los campos más complicados para la psicología. ¿De qué te sirve expresar algo si tus emociones demuestran lo contrario? Unidad 3. Asertividad y empatía en la relación profesional de la salud y el usuario. Asertividad en el área de la salud. Asertividad, el pilar de toda comunicación sana. Dentro de las muchas habilidades que un profesional de salud debe de desarrollar y sobre todo lograr es ser asertivo. ¿Pero qué es ser asertivo? Definimos asertividad como la capacidad por la que decimos no sin resultar agresivos y sin tener un sentimiento de culpabilidad por nuestra respuesta. La importancia de esta habilidad se demuestra por los innumerables artículos, estudios y libros dedicados a este tema. Además, resulta muy útil su empleo a la hora de llevar a cabo una negociación. No obstante, no debemos pensar que es la única o la más importante. La empatía y asertividad pareciera que son hermanas amigas, pues empatía es ponerte en los zapatos del otro o los demás desde tus zapatos. Para un gerente en servicios de la salud es muy importante aplicar estas habilidades o capacidades, pues ser asertivos y empáticos nos permite transmitir a los demás un buen comportamiento, generar respeto y también facilita la comunicación, es decir, evitar conflictos tanto con los pacientes como con el personal de salud con el que compartimos labor, pues ser asertivos y empáticos tiene muchas cualidades que podemos poner en práctica cuando nos comunicamos también con nuestros amigos o familia. Al no aplicar asertividad y empatía, podríamos correr demasiados riesgos, como por ejemplo lo que usualmente sucede con muchos profesionales de la salud, deshumanizarnos. Ejerciendo una gestión, sea en el sector salud, institución o empresa, la comunicación asertiva es una habilidad o capacidad con la que debemos de contar, pues las personas que son asertivas suelen ser más respetadas por los demás, ya que se comunican de manera clara y directa, lo que puede ayudar a evitar malentendidos o conflictos innecesarios.
Asertividad es la habilidad para expresar tus opiniones sin vulnerar los derechos de los demás. Es una comunicación directa, abierta y honesta que es autoafirmativa y expresiva. La falta de asertividad es casi siempre una de las razones principales por las que ocurren los conflictos en las relaciones. La relación personal de salud-paciente debe estar basada en un vínculo de coparticipación emocional de manera asertiva y empática. Desafortunadamente, en las últimas décadas, muchos médicos por temor ejercen la medicina defensiva, que es un médico inseguro y temeroso de que lo demanden, y por ello toman un papel robotizado de tratar al paciente lo más breve posible, teniendo un comportamiento pasivo y temeroso. No se debe de responsabilizar únicamente un solo lado de la balanza. No se debe únicamente cargar la responsabilidad al equipo de salud en solamente ser ellos los empáticos, éticos o asertivos. Pues para que una relación resulte recíproca, los pacientes deben también mostrarse éticos, asertivos y empáticos con el equipo de salud. Cualquier relación de comunicación, si bien debe ser empática y asertiva, también estas habilidades o capacidades deben ser recíprocas, pero sobre todo debe estar presente siempre el respeto. Pues hablar de una persona empática es hablar de una persona que intenta no juzgar a los demás para poder comprender mejor lo que ocurre y poder entender el punto de vista del otro. Es decir, respeto por el otro, para de esta manera crear un efecto positivo tanto en la relación salud-paciente como en el sector salud y por ende a la sociedad. Asertividad, el pilar de toda comunicación sana. Hablaremos de la relación médico-paciente. Existen varios modelos. El primero de ellos es el modelo paternalista. En este prevalece la actitud autoritaria del médico, quien dirige las acciones, indica y realiza los procedimientos del tratamiento, mientras que el enfermo solo acata indicaciones y que se tome en cuenta su opinión. Este es común en zonas rurales donde los pacientes suelen tener poco o nulo conocimiento sobre la salud. La ventaja es que la toma de decisiones es rápida y esto reduce la ansiedad del paciente. La desventaja es que minimiza la autonomía del paciente y puede llegar a dejarlo insatisfecho. El siguiente modelo es el modelo dominante. Al contrario del anterior, el enfermo es quien, de acuerdo con sus conocimientos o bien por la información obtenida, pide al médico se realicen determinados procedimientos terapéuticos. En este modelo, el abuso de la autonomía de los pacientes puede llegar a ser perjudicial, ya que no siempre cuentan con la información necesaria para la toma de decisiones. El siguiente modelo es el modelo de responsabilidad compartida. En este modelo se establece una buena comunicación y se informa al paciente sobre toda la información referente a su diagnóstico, tratamientos y su pronóstico. También se aclaran las dudas y se minimizan los temores que el paciente pudiera llegar a tener, además de que este modelo permite el intercambio de opiniones y se busca la toma de decisiones en conjunto. La ventaja es que aumenta la satisfacción del paciente y promueve la autonomía. La desventaja es que requiere más tiempo y puede enfrentarse a barreras de la comunicación. Por último, está el modelo mecanicista. Este modelo se lleva a cabo de acuerdo con disposiciones administrativas estrictas, es decir, el paciente no elige al médico tratante y no siempre es atendido por el mismo médico, lo cual evita que se forme un vínculo de confianza y comunicación entre el paciente y el médico. Este modelo es común en la medicina institucional y en la atención por parte de empresas prestadoras de servicio y aseguradoras.